Esta acepción de la palabra ha podido aclimatarse porque ya no hay verdaderos adversarios del socialismo, por decirlo así. Aún en Inglaterra, patria del liberalismo, que gracias a su política liberalista ha crecido y se ha enriquecido, se ignora en nuestros días en qué consiste exactamente el liberalismo. Los liberales, entre comillas, ingleses de hoy son socialistas más o menos moderados. Alemania jamás ha tenido época realmente liberal y se ha debilitado y empobrecido a causa de su política antiliberal. Actualmente se encontraría apenas una vaga noción en ese país de lo que es verdaderamente el liberalismo. La pujanza del bolchevismo se apoya en el clamoroso éxito que han tenido las ideas socialistas durante las últimas 3 décadas. No son los cañones ni las ametralladoras de los soviets lo que da fuerza al bolchevismo, sino el hecho de que sus ideas se acojan con simpatía en el mundo entero. Muchos socialistas consideran prematura la empresa bolchevique y esperan que solo el porvenir puede realizar el socialismo. Sin embargo, ninguno de ellos escapa a la influencia de las fórmulas por medio de las cuales la Tercera Internacional hace un llamamiento a todos los pueblos para luchar contra el capitalismo. En toda la faz de la tierra el bolchevismo hace latir los corazones. Entre los débiles y los tibios encuentra esa simpatía, mezcla de temor y admiración que un apóstol valeroso despierta en el espíritu de los oportunistas. Los hombres audaces y los que tienen firmeza de ideas no se ruborizan de saludar en él a la aurora de una nueva era. 2. La crítica científica del socialismo. Los socialistas han tomado como punto de partida de sus doctrinas la crítica de la organización burguesa de la sociedad. Nadie ignora, por otra parte, que han procedido con demasiada falta de habilidad al desconocer las conexiones más importantes del mecanismo económico y no han mostrado comprensión alguna de la función que llenan los diferentes órganos de un orden social que se funda en la propiedad privada de los medios de producción. No sería difícil exhibir todas las faltas que han incurrido los teóricos socialistas en su análisis del proceso económico. Se ha probado que todas sus doctrinas económicas tienen por objeto encubrir sus crasos errores. Saber si la sociedad capitalista es más o menos defectuosa no basta para decidir si el socialismo sería capaz de instaurar algo mejor que ella en su lugar. No es suficiente haber demostrado la imperfección de un Estado social que se funda en la producción, en la propiedad privada de los medios de producción y que es creador de un mundo que no es el mejor de los mundos. Falta todavía la demostración de que el orden socialista sería más bueno, pero esta prueba muy pocos socialistas han tratado de aportarla. Quienes lo han intentado han incurrido a menudo en faltas de método científico y lo han hecho aún con gran ligereza muchas veces. La ciencia del socialismo no ha pasado de los primeros tanteos. La falla corresponde precisamente al sector del socialismo que ha tomado el nombre de socialismo científico, entre comillas. El marxismo no se ha contentado con presentar el advenimiento del socialismo como una necesidad inevitable de la evolución de la sociedad. Si no hubiese hecho más que eso, no habría podido ejercer sobre el estudio científico de los problemas sociales una influencia tan perniciosa como innegable. Si se hubiese limitado a indicar que el régimen socialista es la forma más perfecta de la vida social, no habría sido tan dañino como lo fue al despojar del estudio científico a los problemas sociológicos mediante toda clase de habilidosos subterfugios y al envenenar la atmósfera intelectual de la época. Conforme a la concepción marxista, la existencia colectiva determina la conciencia. Las ideas que expresa un autor las ocasiona el hecho
de que pertenezca a tal o cual clase social y no está en su poder salirse de su clase y liberar su pensamiento de la tendencia que le prescribe su interés de clase. Se refuta así la posibilidad de una ciencia general, válida para todos los hombres sin distinción de clase. De esa manera fue consecuente Dietzgen cuando se puso a construir una lógica proletaria, porque la verdad pertenece a la ciencia proletaria. Comillas, los pensamientos de la lógica proletaria no son pensamientos de partido, sino sencillamente las consecuencias de la lógica, cierre comillas. En esa forma se protege el marxismo en contra de toda crítica ingrata y no refuta a su adversario, pues se contenta con tratarlo de burgués. Para criticar los trabajos de quienes piensan de manera diferente, el marxismo hace aparecer a sus autores como si fuesen siervos vendidos a la burguesía. Marx y Engels jamás trataron de refutar a sus adversarios con argumentos. Los befaron, insultaron, vilipendiaron, calumniaron, y sus sucesores no han hecho sino escarnecerlos. Su polémica ataca a la persona del contrincante y nunca sus demostraciones. Muy escaso número han resistido procedimientos semejantes de lucha. Han habido pocos, muy pocos, que hayan tenido el valor de enfrentarse al socialismo mediante el uso de esta crítica, que el pensador científico tiene el deber de aplicar en todas partes con rigor. Tal es la razón que ha motivado que partidarios y enemigos del socialismo hayan observado escrupulosamente la interdicción que promulgó el marxismo, la de discutir de manera precisa las condiciones económicas y sociales del Estado socialista. Al indicar que la socialización de los medios de producción es, por una parte, el fin hacia el cual tiende insensatamente la evolución económica con la necesidad que imponen las leyes naturales y, por otra parte, que esta socialización es el objetivo de su esfuerzo político. El marxismo presenta en sus rasgos esenciales la imagen de la sociedad socialista. La prohibición de ocuparse de los problemas de la economía socialista, fundada en una serie de argumentos envejecidos, tenía por objeto impedir que durante una discusión sobre la estructura de una de las formas posibles de la sociedad socialista aparecieran los puntos débiles de la doctrina marxista con demasiada claridad. Sacar a la luz lo que hay de esencial en la sociedad socialista hubiese podido volverse peligroso por el fervor con que las masas esperaban del socialismo la liberación de todos los males existentes sobre la tierra. Esta fue una de las más hábiles maniobras de Marx. Ahogar esas atrevidas investigaciones que habían causado la ruina de las teorías socialistas anteriores. Si al finalizar el siglo XIX y despuntar el XX, el socialismo ha podido alcanzar sitio de primera fila entre los partidos políticos, lo debe a la prohibición de discutir y profundizar el carácter de la sociedad socialista. Nada podría justificar mejor esta exposición que la cita de un pasaje de las obras de Hermann Cohen. Este es uno de los escritores que más fuerte influencia ejercieron en la vida intelectual alemana en las últimas décadas anteriores a la guerra. Comillas, actualmente, escribe Cohen, nadie es tan tonto para mostrarse refractario al, entre comillas, buen fondo del problema social y, aún de manera disfrazada, a la inevitable necesidad de una política social. Ya no existen sino las personas de mala voluntad o de buena voluntad insuficiente. Esta manera defectuosa de pensar es la única que explica la pretensión por virtud de la cual se trata de crear dificultades al Partido Socialista, al pedirle que exponga públicamente el cuadro de las condiciones de su porvenir.
En lugar de las reivindicaciones morales se coloca el cuadro de las condiciones del Estado, siendo así que la concepción de éste emana de la concepción del derecho. Al subvertir las concepciones, se confunde la ética socialista con la poesía de las utopías. Ahora bien, la ética no es la poesía, y la idea no tiene necesidad de imagen para ser cierta. Su imagen es la realidad, que solo puede nacer conforme el modelo que suministra la ética misma. El ideal de justicia del socialismo se ha convertido hoy en día en una verdadera corriente de la conciencia pública, aunque no sea todavía sino el secreto de Polichinela. Ya no hay sino el egoísmo, enemigo de todo ideal, y la codicia más cruda, es decir, el verdadero materialismo, para negarle crédito, cierre comillas. Quien así pensaba y escribía estaba considerado por muchos como el pensador alemán más grande y más atrevido de su tiempo, y los adversarios de su doctrina tenían en estima su actividad intelectual. Y precisamente por esta causa debe subrayarse que Cohen no solamente admite sin crítica previa todas las reivindicaciones socialistas, sino que considera como individuos moralmente despreciables a todos aquellos que, comillas, piensan crear dificultades al socialismo de partido al exigir esclarecimientos sobre los problemas de la constitución económica del socialismo, cierre comillas. El hecho de que un pensador, que por lo demás nada arregla con sus críticas, reprima su audacia ante un ídolo poderoso de su tiempo, es un fenómeno que muy a menudo puede observarse en la historia intelectual. Kant, el gran modelo de Cohen, ha sido motivo de esta reconvención. Pero que un filósofo reproche su mala voluntad, su pensamiento mediocre, su grosera codicia, no solo a quienes opinan de manera contraria a él, sino a quienes se atreven a formular preguntas sobre problemas arriesgados para los todopoderosos, no es frecuente, por ventura, en la historia de la filosofía. Quien no se sometía irrestrictamente a esta obligación era maldecido y quedaba fuera de la ley. Y de este modo, año tras año, la idea socialista fue ganando terreno sin que nadie hubiese pensado en examinar a fondo sus condiciones. Aunque llegó el día en que el socialismo marxista, después de haber tomado el poder, se vio en la obligación de ejecutar íntegramente su programa y tuvo entonces que reconocer que no tenía la menor noción de la meta hacia donde se habían dirigido sus esfuerzos durante decenas y decenas de años. La discusión de los problemas de la economía socialista es de suma importancia en general, y no solamente para entender la oposición entre la política liberal y la socialista. Sin ella no se podría concebir la situación que se ha creado desde que comenzó el movimiento de estatización y de municipalización. La economía política, por virtud de una estrechez de vista comprensible pero lamentable, ha estudiado hasta ahora exclusivamente el mecanismo de una economía que se funda en la propiedad privada de los medios de producción y, por tanto, se ha producido una laguna que no puede subsistir por más tiempo. Saber si la sociedad debe construirse sobre las bases de la propiedad privada o sobre las de la propiedad colectiva de los medios de producción es un problema político que la ciencia nunca podrá resolver. Esta no puede formular juicio alguno sobre el valor o la carencia de valor de las formas de organización de la sociedad.